Hola hermanos y hermanas, bienvenidos de nuevo. Un gusto estar aquí una vez más y también pues agradecidos con Dios por continuar teniendo este espacio, poder aprovechar pues estos medios para seguir profundizando en la escritura. Muy bienvenidos, espero que se encuentren pues, muy bien, que estén gozando de la bondad y la gracia de Dios y que estén pues también aprovechando las bendiciones del día a día. Bueno, retomando, estamos en Primera de Pedro, capítulo 2 y bueno, recordando, estamos viendo, básicamente hemos visto en el capítulo uno y esta parte del capítulo 2, vemos que por lo menos dos categorías de en el mensaje de Pedro. Una tiene que ver con el recordatorio de la identidad que tenemos, los privilegios que se nos han dado, los beneficios que tenemos por ser hijos de Dios, todo lo que significó el hecho de que Jesús nos hiciera renacer a una vida nueva y a la misma vez hemos visto cómo pues debería notarse, evidenciarse ese, esos beneficios, esa identidad, este cambio de estado delante de Dios. En los últimos versículos que estuvimos analizando la semana pasada, versículos 9 y 10, capítulo 2, versículos 9 y 10, estuvimos viendo unas descripciones eh, más específicamente de la iglesia, del pueblo de Dios, que de hecho lo hemos visto casi que en este capítulo 2, Pedro se ha enfocado mucho en hablar de esas cualidades, de esa identidad que tenemos como pueblo de Dios. Y entonces estuvimos hablando de linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Antes no éramos un pueblo, pero hemos alcanzado misericordia, o más bien nos ha alcanzado la misericordia. Y lo último que estuvimos viendo es en cuanto a qué se espera de parte de nosotros al saber lo que somos, al saber lo que hemos recibido en Cristo. Ahí vimos algo que debería ser como natural, espontáneo, lógico, que es anunciar las virtudes de aquel, ¿verdad? Eso lo estuvimos viendo en la última ocasión. En los versículos que siguen, vamos a ver en estos versículos 11 y 12 que eh, ahora Pedro continúa justamente con este aspecto, el de la evidencia, de cómo se nota, no en actos aislados. De hecho, vamos a ver qué es lo demás que sigue trabajando en este versículo, en este capítulo 2 más bien, lo demás que él sigue desarrollando, tiene que ver con lo que se espera, lo que debería ser natural, espontáneo, lógico de parte de nosotros, los hijos de Dios, los redimidos, los santificados, por el hecho de haber recibido estos privilegios. Dejando claro, como lo hemos dicho ya, que esto no se trata como de que estamos pagándole a Dios lo que él hizo, no, sino más bien es como una muestra de agradecimiento, una muestra de admiración, una muestra de sentirse conmovido a causa de las obras de misericordia que ha hecho a nuestro favor. Entonces, teniendo presente esto, vamos a leer versículos 11 y 12. Voy a compartirles por aquí para que, pues si lo están viendo y tal vez no tengan accesible ahorita el texto bíblico, entonces puedan leerlo aquí. Estamos, permítame, en Segunda de Pedro 2 11 y 12. Aquí les voy a compartir. ¿Ok? Entonces aquí lo pueden ver. Este es el texto de Primera de Pedro 2:11. Leo de la Reina Valera contemporánea. Considero que es una buena versión porque pues mantiene bastante literalidad del texto y a la misma vez lo adapta a un lenguaje más sencillo, más moderno. Entonces dice así:
Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Como pueden notar, ya aquí pasamos a otro tipo, otro tema, dentro de lo mismo que Pedro viene explicando, pero ahora viene a la parte práctica. Y tengamos claro que este aspecto no es algo solo de Pedro, en realidad es algo que Pablo, por ejemplo, Santiago de forma muy directa, tratan de presentar, de que no se trata de que uno sepa cosas, sino que esas cosas impacten la vida. Y aquí entonces Pedro viene a hacer ese llamado. A raíz de saber que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, todo lo que ya vimos la semana pasada, entonces, ¿qué debería ser lógico de nosotros? ¿Qué debería ser lo natural? Bueno, es lo que vamos a empezar a analizar. En primer lugar, notemos que él empieza con la frase amados hermanos. Este amados hermanos dice que, bueno, pueden notar que tiene un tono de como de cariño, no sé, de ternura, lo notan, ¿verdad? Cuando él dice amados hermanos, está expresándolo no como de eh, no como de un jefe, no como de un líder autoritario, sino como alguien que en realidad está muy interesado en sus lectores. Amados hermanos. En la Reina Valera el 60 dice amados, nada más. Pero aquí estamos viendo entonces que amados hermanos podría ser más amplio, que es un término bastante utilizado en el primer siglo y bueno, siguió siéndolo toda la historia, ¿verdad? Entonces aquí con ese amados ya Pedro está diciendo lo que significaba para él, ellos. Y bueno, Pedro pues como un canal por medio del cual Dios demostraba el amor para con los lectores. Ellos sabían muy bien que las palabras que Pedro les daba, pues sí, brotaban de un amor un amor por ellos, pero a la misma vez es un amor que viene de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Pedro? Dice que él les ruega. Esa palabra, ruego, de hecho, es la misma que se utiliza en Romanos 12:1. Voy a enseñarles aquí la comparación para que lo notemos. Eh, el análisis, veámoslo en la Reina Valera del 60. Aquí vean a su derecha en la pantalla, donde dice información de la palabra para caleo, que significa, vean que no es una petición cualquiera, es un pedir fervorosamente, es como una petición más profunda. Vamos a compararlo con Romanos 12:1 donde Pablo utiliza esta misma palabra. ¿Lo ven? Así que hermanos, os ruego. Y es exactamente esta misma palabra. En aquel contexto, ¿qué es lo que ruega Pablo? ¿Basado en qué ruega? Basado en las misericordias de Dios, lo que ya él ha venido exponiendo desde antes, todas esas misericordias de Dios. Entonces él ruega que haya una consecuencia práctica, que haya una consecuencia en la conducta, en el estilo de vida, en la forma de vivir. En el caso de Pablo, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que ruega fervorosamente? Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Lo ven? Lo que mencionaba antes, que los autores del Nuevo Testamento siempre buscan la, la practicidad, lo pragmático del texto, de la enseñanza, de lo que ellos vienen exponiendo. Entonces, ¿en qué se está basando Pedro para hacer ese ruego, un pedir fervoroso?
a raíz de todo lo que ya venimos hablando antes, a raíz de que ya no somos no somos de este pueblo, que es lo que vamos a ver en esa frase de extranjeros y peregrinos, que ya nosotros no somos de este mundo, hemos sido hechos santos, se nos ha puesto aparte, se nos ha redimido, se nos ha salvado, se ha pagado un precio de nuestra libertad. A raíz de todo eso, hay un ruego. Si tomáramos este versículo así como está, entonces cualquiera puede leer y dice, amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos abstengáis de los deseos carnales. Sí, yo tengo que abstenerme de los deseos carnales porque es mi obligación, porque si no, no voy a ir al cielo, porque si no, entonces Dios me va a castigar y porque si no, Él se enoja. Ven, agarrar el texto aislado, uno puede darle el matiz que uno considere y lastimosamente uno puede proyectar eh, pues percepciones propias basadas en su experiencia anterior con los papás o con jefes o con personas autoritativas y enfocar como que Dios espera que nosotros actuemos de esa manera basado en amenaza, en peligro, en castigo. Pero cuando ya uno tiene presente todo lo que hemos venido viendo en estos versículos anteriores, ya queda claro que ese ruego que hace Pedro en realidad ya no es como que por ejemplo, que los lectores de Pedro dijeran, ay, nosotros tenemos que actuar así, tenemos que comportarnos de esa manera porque Pedro nos está rogando y hay que cumplirle a Pedro. A veces escuchamos eso, ¿verdad? En nuestro contexto. Hay que portarse bien porque es que si no se enoja el predicador o se enoja Dios, ¿verdad? Siempre con una carga de culpa, con una carga de amenaza, con una carga de castigo. Pero para Dios, cuando estamos hablando de la bendición, el privilegio que tenemos en Dios, Él está esperando que sea suficiente motivación lo que Él nos ha dado. Por supuesto, si nosotros no conocemos lo que hemos recibido, si no sabemos realmente lo que implica ser linaje escogido, real sacerdocio, incluso devolviéndonos cuando Él nos dice que hemos nacido de nuevo, cuando nos decía también de eh, que nosotros somos privilegiados con algo que ni los ángeles pudieron presenciar por sí mismos, no pudieron experimentar. Cuando vimos ahí que desde el versículo del capítulo 1 que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo. Si nos para nosotros eso no es no solo claro, no es solo que lo entendamos. Si eso incluso para nosotros no es impactante, no es conmovedor, entonces, claro, llegar a este versículo donde Pedro dice, les ruego que se comporten de esta manera, pues no va a haber una motivación suficiente o va a ser una carga. Así como ya vimos en el capítulo 1, cuando nos decía Pedro también que actuáramos como hijos obedientes, que fuéramos santos como nuestro Dios es santo. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Entender que este ruego que Pedro hace más bien es como de nuestra parte debería ser. No, Pedro, sí, usted no tiene que rogarnos para hacer esto. Claro que queremos hacerlo, o sea, es lo mínimo que yo podría hacer, comportarme como que no soy de este mundo porque en realidad no lo soy. Por supuesto que yo lo que quiero es de apartarme de los deseos pecaminosos porque yo no quiero nada que ver, tener que ver con el pecado que es contrario a la santidad de Dios. ¿Me explico? Este punto es clave. Y como pudimos notar al comparar con Romanos 14, Romanos 12 más bien, no es aislado. Es un punto muy eh, que enfatiza mucho los distintos autores del Nuevo Testamento. La motivación para buscar santidad, para obedecer, para apartarnos del mundo, para renunciar a los deseos pecaminosos, la motivación está en aquel que ya nos bendijo por absolutamente única y exclusivamente por gracia. ¿De acuerdo?
Así que por eso yo les he mencionado, la tarea de nosotros diaria no es ganarnos el cielo, sino es vivir como que ya estamos en el cielo. No es ganarnos el favor de Dios, es recordar lo que ese favor nos ha brindado por medio de la escritura, por medio de la comunión con los hermanos, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio del desprenderse, por medio de la ofrenda y en fin, las distintas prácticas espirituales que tenemos a mano tienen que ser para ese objetivo, para mantenernos enfocados, que nuestra mente esté enfocada en lo que se nos ha dado, para que ese ruego de Pedro, digamos, no, Pedro, tranquilo, yo, es mi deseo, usted no tiene que rogarme intensamente para que yo quiera hacerlo. Yo sé que eso es lo mínimo que yo podría hacer. ¿De acuerdo? Así que ahora sí, vayamos a la frase que sigue. ¿A qué ruega Pedro? Él ruega que nosotros, en primer lugar, actuemos como lo que somos, extranjeros y peregrinos. Ya hemos hablado un poco de este aspecto, ¿verdad? Eh, si yo tengo claro que yo no soy parte de este mundo, que yo he sido puesto aparte, y a la misma vez yo tengo claro, como ya hemos estudiado, de que yo pertenezco a un pueblo que no es de este mundo, y si yo estoy recordándome día con día eso, entonces el actuar como no ser de este mundo va a surgir, va a ser algo natural. Extranjeros y peregrinos. La palabra extranjero básicamente significa, digamos que la forma literal de su significado en el griego es al lado de la casa, como decir vecino. Pero con el tiempo la palabra vino a significar todo aquel que es de una nación que vive en una nación que no es la suya. O sea, es un forastero. Posiblemente entre ustedes así ha sido a su vida aquí en Costa Rica. Son extranjeros, aunque han venido, se han establecido, tal vez aquí ha formado su familia, aquí han encontrado estabilidad económica, pero eso aún, eso no va a cambiar de ninguna manera el hecho de que ustedes pertenecen a, bien, digamos, que nacieron en otro país. Imagino que se sienten muy orgullosos de eso, ¿verdad? De no perder esa esencia de su verdadera patria. Cuando uno lo ve desde ese punto de vista, así como más terrenal, digamos, nacionalidades, pues uno entiende, ¿verdad? Sobre todo si ha tenido la experiencia de vivir en otro país que no es su país de origen. Pero el vivir como extranjeros en toda esta tierra es una tarea compleja, ¿verdad? Porque implica que aunque yo aquí trabaje, aunque yo aquí forme mi familia, aunque aquí yo tenga proyectos de familia o proyectos profesionales, personales, aunque yo aquí pues me recreen, no sé, me guste ver películas o me guste salir a caminar o me guste salir a comer, pero que todo lo que yo haga, siempre lo haga sabiendo que no soy de este mundo. Porque quizás podría ser más fácil, para nosotros es más fácil decir que actuamos como extranjeros cuando decimos, sí, ¿no? Si yo no me meto a bares, yo no me meto a discotecas, yo no me meto a, a prostíbulos, yo no ando en la calle ahí en la noche haciendo maldad. Y en ese sentido uno dice, pues sí, yo actúo como alguien que no es de este mundo, pero no hay que ir a lo más grave para ello, porque en realidad es más complejo actuar como extranjero en el día a día. Por poner un ejemplo básico, por lo menos los que manejamos, eh, sea carro, sea moto, creo que tenemos la experiencia, ¿verdad? Apenas uno sale de la casa, saca el vehículo y empieza a andar por la calle, es bien complejo acordarse de que uno es extranjero, ¿verdad? Cuando el que va manejando delante va
es imprudente, va con su teléfono o va muy lento, o cuando pasan estos irresponsables ahí en su moto a toda velocidad o en una llanta, lo usual es o actuar igual que ellos o actuar igual de aquellos que los critican, que los les dicen malas palabras, los ofenden. Es lo típico del mundo, ¿verdad? Y hasta en cierto sentido uno lo termina justificando. Pero si yo salgo, más bien, pongámoslo así, ¿cuál sería la diferencia si yo salgo en mi vehículo con el objetivo de actuar como que no soy de este mundo? Pensémoslo incluso de esta manera. Si yo voy manejando y el que va adelante me retrasa porque no avanza como debería hacerlo, ¿cuál es la causa de mi molestia? Es porque aquel me está quitando, me está impidiendo mi derecho de ir a más velocidad. Eso implica entonces que yo, como soy de este mundo, tengo derecho a que el otro me deje ir rápido, que me deje pasar. ¿Lo ven? Que ya cuando uno empieza como a hilar más delgado, se va dando cuenta que uno se acostumbra a actuar como de este mundo. Pasemos a otro ejemplo, el consumismo. Ahora en estos días de ofertas y que el Black Friday y todo eso, uno ve un anuncio en la televisión o en las redes sociales y se encuentra, mira, unos zapatos están rebajados y hay justo lo que yo quería. Mire, son de la forma que a mí me gustan. Y tal vez sin necesidad, porque obviamente estamos hablando de si uno no tiene absolutamente nada y de verdad, sinceramente, no tiene zapatos, digamos, pues es lógico que busque a algo. Pero sabemos muy bien que el consumismo nos incita a comprar más de lo que en realidad sí necesitamos. Sobre todo porque uno ve, mira una oferta y es que si no lo aprovecho a otro precio no lo podría comprar y uno lo ve en el teléfono, digamos, y ve la oferta. ¿Qué implicaría? ¿Cuál sería la diferencia que yo actuando como no de este mundo, no de este pueblo terrenal, sino como parte de la nación santa, del pueblo querido por Dios? ¿Cuál sería la diferencia al ver esa promoción? En primer lugar, me daría cuenta de que obviamente esa oferta tiene el propósito de fomentar en, en aquellos que viven según este mundo el querer apropiarse de algo que en realidad no necesitan. Entonces yo veo la oferta y antes de irme por la oferta yo pensaría, bueno, en realidad los zapatos que yo tengo están buenos. En realidad no hace mucho yo compré unos y son suficientes. Ven, ya ahí estamos hablando de contentamiento. El contentamiento es una cualidad o debería ser una cualidad intrínseca, o sea, natural de los miembros del reino de los cielos, como lo dijo Pablo. Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. O sea, no me afecta el hecho de que yo pueda o no pueda adquirir bienes de este mundo. Porque también, como dijo Pablo ahí en primera de Timoteo 6, creo que es del 4 al 10, teniendo sustento y abrigo, con eso es suficiente. Y más bien mi prioridad es ejercitarme para la piedad, dice Pablo ahí. Entonces ven cómo cambia, porque ya teniendo uno un concepto de que en realidad uno no está obligado a seguir el estilo de vida de este mundo, ya uno, cosas como esas que son diarias, que son típicas, ya hasta en eso se notan, ya hasta en eso hay una forma distinta de manejar, de comprar, de tratar a las personas, que ese es otro gran tema, ¿verdad? Cuando yo sé que no soy de este mundo, sino del reino de los cielos, entonces ya a las personas no las voy a ver como
quienes están a cargo de que yo me sienta bien. Y a mí no me va a exasperar cuando un miembro de la familia, no sé, hace algo que no debería, no colabora en la casa, este, no sé, desconsiderado. Ya yo no lo voy a ver como alguien que tiene que cumplirme a mí para que yo me sienta bien, sino bien voy a verlo como alguien que igual que yo necesita entender lo que ha recibido en Cristo, si es que ya lo ha recibido, ¿verdad? Y si no, entonces lo voy a ver con compasión como alguien que no puede sentirse pleno y necesita aceptación o necesita su rebeldía, necesita su obstinación porque eso es lo que lo hace sentir pleno. Pero ya yo no lo voy a condenar o no le voy a exigir que él sea algo que en realidad yo no necesito, porque ya estando en Cristo, ya yo tengo aceptación, tengo amor y tengo gracia en abundancia, así que no voy a exigir lo que no necesito en realidad. Entonces ahí es donde vemos pues la importancia. Vean que solo nos hemos quedado ahí con el concepto de extranjeros, ¿verdad? Ya este nos hace ver que definitivamente tenemos que tener claro, siempre presente, que no somos de este mundo, para que este mundo no nos consuma, para que este mundo eh, no nos haga parte de él de forma sutil, porque, o sea, seamos sinceros, estos distractores, digamos, por decirlo así, distractores de identidad, por ponerlo en una frase, pues son muy sutiles. Eso de las ofertas, eso de las personas, eso del manejar y todos los ejemplos que podamos pensar pues son utilizados por Satanás de alguna manera. Sutilmente nos hace olvidar que nosotros no pertenecemos a este mundo y que por consiguiente las cosas que dominan y son aceptables y naturales y normales de este mundo, pues no deben serlo para nosotros. Por eso es tan importante realmente, tomando las palabras de Pablo ahí en Colosenses 3:1, que siempre mantengamos la mirada puesta en los cielos, porque el mundo siempre inevitablemente va a estar haciendo que pensemos hacia abajo y que enfoquemos nuestra identidad en lo que está abajo, en la tierra. Pero entre más nuestra mirada se mantenga puesta en los cielos, que por eso es tan importante todas estas disciplinas, pues en esa medida vamos a poder vivir en esta tierra, trabajar, estudiar, atender nuestra familia, nuestras ocupaciones, nuestras metas, etcétera, pero desde el punto de vista de alguien de quien no, que no es de este mundo, que no pertenecemos al sistema de este mundo. Entonces creo que el ejemplo que mencionaba de hermanos, hermanas que viven en nuestro país como extranjeros, o si pues cada uno de ustedes ha tenido en algún momento la experiencia de ser extranjero, incluso no es necesario, digamos, ser extranjero, el extranjero no es únicamente estar en un país diferente, sino que, no sé, si por ejemplo han tenido la oportunidad, si siempre han sido de ciudad y si han ido a vivir al campo, o por lo menos han pasado una temporada y unas vacaciones, ya hay diferencias, ¿verdad? Tal vez algunas no se noten mucho, por ejemplo, el acento o ciertas expresiones, pero sí, no sé, por ejemplo, en el campo acostumbra a levantarse a las 5 de la mañana y, y uno está acostumbrado a levantarse más tarde y ya hay un choque, digamos. Puede que con el tiempo uno termine acostumbrándose a ciertas cosas, a como puede que haya cosas en las que no, porque sencillamente ya uno está formado en otra forma de vivir. Eso es lo que necesitamos nosotros, que para nosotros lo natural sea nuestra identidad celestial, que nosotros estemos tan empapados de ello, tan envueltos en esa esfera, que ya lo que el mundo ofrece, sus tendencias, sus ideologías, su forma, el estilo de vida que fomenta, nos parezca extraño, nos parezca
incómodo y que sencillamente lo rechacemos, lo repudiemos, porque no es parte de nosotros. Ahí está la tarea diaria, hermanos y hermanas, porque por supuesto nosotros tenemos un trasfondo, vivimos en el mundo en algún punto. En alguna manera nosotros pues fuimos sacados del mundo y fuimos trasladados al reino de los cielos. Entonces tenemos un pasado en el cual vivimos en el mundo. Lo que necesitamos entender y aprender día con día, que ya no pertenecemos ahí y que nuestra naturaleza completamente cambió. Ya nosotros no tenemos absolutamente nada igual a este mundo. Nosotros tenemos una naturaleza celestial, eterna, que se nos ha brindado en Cristo. Y en la medida en que más lo tengamos claro, más va a ser fácil que tengamos presente que efectivamente nosotros somos extranjeros en esta tierra. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo hoy por aquí. El día de mañana, Dios mediante, pues continuamos con la otra frase que sería peregrinos, que es como un paralelo, es un sinónimo, pero vamos a ver que tiene un matiz también diferente, importante. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra y porque a través de ella, pues nos recuerdas que no somos de este mundo, te pertenecemos a ti y a tu reino celestial y queremos de verdad que eso sea lo que marque el día a día, nuestra forma de vivir y de relacionarnos con los demás. Gracias, Señor, por esta enseñanza y oramos en Cristo Jesús. Amén. Quedamos así, hermanos. Tengan muy buenas noches y bendiciones.